Bien, el día de hoy yo les voy a hablar sobre los trastornos de los electrolitos, pero sí antes explicarles sobre cuáles son las funciones vitales que cumplen estos electrolitos en nuestro organismo, donde una de las principales es regular el equilibrio de los líquidos y mantener el pH de una manera neutral, es decir, ni tan alcalino ni tan ácido, permitiendo así de igual manera la conducción de impulsos nerviosos, musculares y manteniendo la función cardíaca y participando en diferentes reacciones metabólicas. Además, una de las principales funciones, al igual que el equilibrio ácido básico, es controlar la presión osmótica y el volumen sanguíneo. Entonces, una vez entendido sobre cuáles son las funciones de estos electrolitos de una manera general, ahora les he expuesto tanto los electrolitos en el líquido extracelular como en el intracelular, sus concentraciones, ya que al momento de diagnosticar un trastorno de estos solutos, pues siempre se toma una muestra de plasma y aquí vendría a ser el líquido extracelular. Por ende, es importante tomar en cuenta mucho las concentraciones del líquido extracelular, que es la que vamos a abarcar y debemos aprendernos para poder diagnosticar y controlar un desequilibrio de este soluto. Pero sin antes es importante tomar en cuenta sobre cuál es la función de cada uno de estos solutos, como por ejemplo el sodio. El sodio regula el volumen de agua, de igual manera aporta en el en el impulso de señales nerviosas. El potasio, en cambio, forma parte de la contracción muscular, de igual manera en el ritmo cardíaco. El calcio, en cambio, fortalece los huesos y regula la contracción muscular y la coagulación. El magnesio es un cofactor enzimático que aporta en la actividad neuromuscular, y el cloro que aporta con el sodio para poder mantener un equilibrio, una hemostasis en la presión osmótica. El fósforo forma parte del ATP, si recordamos bien, existe una fosforarización en la cadena de transportes que fosforilan estos complejos para poder generar ATP. Entonces aquí nos damos cuenta cómo el fósforo actúa en diferentes etapas de reacciones metabólicas en nuestro organismo. El bicarbonato, que sin duda es uno de los más importantes porque mantiene el pH sanguíneo, ya es decir, en un pH neutral, y de igual manera actúa como un amortiguador o un sistema de tamponamiento en el ámbito de un ácido base. Pero es importante recalcar cómo ocurren todas estas funciones vitales o en dónde ocurren. Por ende, he tomado en cuenta explicarles primero la fisiología de cómo ocurren la reabsorción de todos estos electrolitos. Como observamos, esta reabsorción de la mayoría de estos solutos ocurre en el riñón, específicamente en la nefrona, donde observamos que tanto se filtra el plasma y este plasma es el que va a ser reabsorbido, excretado y filtrado en esta nefrona, dependiendo del lugar que vaya pasando, como por ejemplo, en el túbulo proximal pues reabsorbe una gran cantidad de solutos, tanto sodio, bicarbonato, con transportadores con glucosa y sodio. Descendiendo vamos al asa de gene descendente, que aquí en cambio actúan acuaporinas que permiten la reabsorción de agua. En la ascendente en cambio actúa un contrasportador triple, que ya vemos que disminuye la cantidad de solutos hasta el túbulo distal, que sin duda el túbulo distal, aquí actúan una gran cantidad de hormonas, ya tanto la vasopresina como la reabsorción del agua, estimulada desde la hipófisis, la paratormona que reabsorbe calcio mediante contrasportadores de calcio y fósforo, calcio y sodio, eh, y el ciclo de renina, angiotensina y aldosterona, que cumplen una función sumamente importante, que reabsorben sodio y excretan potasio, de esta manera pueden regular la presión arterial. Y llegando al túbulo colector, que aquí en cambio se recicla la urea, y como sabemos pues la urea es cómo se elimina el grupo amino de todas estas proteínas, que en sí es tóxico y de esta manera se excretan mediante la orina. Entonces, una vez entendido esto, esta nefrona también abarca diuréticos, que estos diuréticos pues influyen en el ámbito farmacéutico, que actúan en un lugar específico de la nefrona, ya sea en el túbulo proximal, distal, colector, como por ejemplo los diuréticos tiacídicos, los diuréticos cerradores de potasio, que actúan en estas nefronas y pueden provocar, si no existe un control de este medicamento, pueden provocar un trastorno de los electrolitos. Por ende es importante hacer énfasis en ese tema. Entonces, ¿cómo ocurren esos trastornos de los electrolitos? Pues si sabemos que es un equilibrio hidrolítrico en nuestro organismo, al existir vómitos, diarrea, pérdidas o hemorragias,
pues vamos a perder una gran cantidad de estos solutos. Entonces aquí vamos a estar deshidratados. Esa es una de las principales causales. Otra causal es cuando exista un mal funcionamiento pues, del riñón, como por ejemplo pueden existir una gran producción de la aldosterona, un hiperaldosteronismo, donde este va a estar produciendo una gran cantidad de sodio y esto puede provocar un aumento en la presión arterial. Otras causales, como por ejemplo puede haber una gran producción de la vasopresina o la hormona antidiurética, que la hipófisis no esté estimulando la vasopresina, entonces no va a haber una gran reabsorción de agua y van a estar eliminando todo esto mediante la orina. De igual manera, esto inhibe el alcohol. El alcohol es un precursor tóxico que inhibe la función de la vasopresina. Entonces, esto nos da a entender que cuando una persona toma demasiado alcohol, que es el principio activo, que es el etanol, y ya más tóxico vendría a ser el metanol, tienden a orinar más de lo que suelen tomar de la bebida. Por ende, es importante abarcar estos temas. Aquí les he puesto un cuadro comparativo sobre los diferentes trastornos que existen y cuáles son sus causales y la sintomología que se siente en el organismo. El diagnóstico siempre va a depender mediante una ionografía sérica, es decir, que mediante una muestra de plasma vamos a evidenciar la concentración de los solutos. Como les expliqué anteriormente, aquí se estudia el líquido extracelular y podemos observar tanto las concentraciones de sodio, potasio, cloro, calcio, entre las otras que abarcamos anteriormente. Y vamos a poder ver la concentración y ver si existe un trastorno, si existe una hiponatremia, si existe una hipocalcemia, si existe una hipercalemia, mediante la concentración que existe en el plasma. De igual manera, una gasometría arterial para saber el pH de la persona, si está en un ámbito ácido o alcalino. Y de igual manera, el examen de orina, ya que en el examen de orina, mediante colorimetría, podemos saber la presencia de los solutos que hay. Ya sea puede existir la presencia de proteínas o glucosa, donde normalmente no debería existir. De igual manera, la función renal y hormonal. Puede existir una nefropatía, una mala función del riñón que puede estar provocando no las funciones vitales, ¿no? Puede que esté inhibiendo la función de las hormonas y esto puede provocar un desequilibrio hidrolíptico. Ahora, en el tratamiento siempre va a depender mucho de qué electrolito está afectado o cuál es la causal que está provocando ese trastorno del electrolito. Como por ejemplo, si existe un cuadro de vómito, diarrea, pues el paciente va a estar deshidratado. El tratamiento aquí va a ser tratar de compensar al paciente mediante hidratación con electrolitos, porque si solamente hidratamos con agua, pues vamos a aumentar solamente la volemia. Y dependiendo de diferentes causales, ya sea como por ejemplo, si hay un mal funcionamiento de un diurético, pues tratar de suspenderle y mandar pues un medicamento que no le esté provocando tanto desequilibrio en los electrolitos. Y bien, eso sería todo por mi parte. Gracias.